sobre este banco hablando con Mica Hierro, que nos visita en Madrid. Este es un parque que queda muy cerca del cementerio de la Almudena. Entrevistamos a Mica con motivo de su libro Memoria y Cultura por la Democracia en Cuba, documentación de iniciativas de la sociedad civil independiente. Hola Mica, bienvenida al programa. Muchas gracias por la invitación, Caro, y a todo el equipo de Árbol Invertido. Gracias a ti por además hacer este esfuerzo tan necesario. Cuéntanos un poco cómo comienza la idea del libro, por qué lo empiezas a hacer, cómo fue el proceso. El libro comenzó en el marco de todo lo que estaba sucediendo con el movimiento San Isidro y el 27N, esa iniciativa también del movimiento de Patria y Vida, de hablar de diálogo, en la agenda pública, al menos de la sociedad civil independiente, de los activistas, se estaba hablando mucho del tema de diálogo y de las iniciativas de diálogo, etcétera. Y como estaba ese debate tan activo, yo notaba que no todo el mundo conocía todas las iniciativas de concertación de la sociedad civil independiente. Y yo decía, bueno, es que hay que dar a conocer más de la historia y todas esas iniciativas que vienen hace años, no solamente los últimos 30 años, que es lo que yo pude compilar, sino previas. Entonces, comencé a hacer un trabajo de investigación con entrevistas, es un trabajo colaborativo, siempre digo, porque de cada uno que entrevistaba me recomendaba, no, pero tienes que hablar de fulano, de mengano, porque tal iniciativa, él lideró tal proceso, etcétera. Y cuando buscaba también información en las bibliotecas, buscando libros, hay algo de información, pero no hay nada sistemático. Entonces, mi objetivo fue sistematizar y compilar todas esas iniciativas para que no se perdiera y recuperar esa memoria de tanta lucha, tantas vidas dadas, personas que han perdido la libertad o que se han visto forzadas al exilio justamente por ser testimonio y levantar la voz contra el régimen totalitario de Cuba. Es casi que un proyecto enciclopédico, ¿no? Un gran archivo no solo de las organizaciones, sino de los proyectos en específico, revistas también. Tú cubres un amplio espectro de iniciativas. ¿Tú dirías que el olvido o la operación de borrado es una operación que por diseño la seguridad del Estado ha instrumentado como manera de acallar a la sociedad civil, como una forma de que cada vez que un nuevo grupo comienza, un nuevo ciclo de protestas comienza, haya la sensación de que empezamos desde el inicio y crear esa desconexión? ¿Tú crees que es una operación por diseño? Sí, creo que es muy funcional al régimen, por eso siempre esa dinámica de persecución, represión, llevar todas las personas o las organizaciones como al límite o que las detienen y sufren prisión o la fuerza del exilio hace que la sociedad civil cubana tenga que volver a empezar. Y ese eterno volver a empezar hace que, claro, que por ahí no se borre la experiencia, pero de alguna manera se pierda ya lo construido. Y esa compilación de documentos con tantos consensos construidos, documentos que han adherido cientos y me atrevería a decir miles de organizaciones que han por ahí sido efímeras, pero es como consecuencia de la represión, de la falta de recursos, de ese bloqueo también comunicacional del régimen que claro, la oposición no ha logrado ser totalmente efectivo porque no ha logrado, claro, luchar contra ese monstruo totalitario de régimen castrista. Cuéntanos un poco, Mica, ¿cómo empezó tu interés por Cuba? Yo tengo entendido que fue como estudiante, primero un interés académico y luego creció con varios viajes que hiciste a la isla, conociste a muchos de los activistas como el propio Osvaldo Payá. Cuéntanos cómo fue ese origen y ese interés que ha crecido ya a una misión de vida casi. Sí, yo creo que la primera vez, mirá que yo había estudiado Relaciones Internacionales y uno puede saber un poco de que, Cuba tiene un régimen especial, pero terminar de comprender ni aún con los libros. En 2006, 2007 empiezo a tener interacción con activistas cubanos del exilio, expresos políticos, y me cuentan las historias de Hugo Hermatos, Camilo Cienfuegos, me empiezo a leer, leo el libro de
como Cayó la noche de Huermatos o la de Armando Valladares, y ahí empiezo como obviamente a sensibilizarme, porque son libros que realmente sus testimonios te tocan el alma y uno no puede quedar así inmóvil ante esa realidad que cuentan. Y empecé a interiorizarme más, pues sí, como tú dices, como un poco como un interés, como una joven argentina que en ese momento se dedicaba un poco a la política y decía no podía entender que otros jóvenes cubanos no pudieran levantar la voz o criticar al gobierno de la misma manera que yo lo hacía en Argentina sin caer preso. Entonces digo, bueno, esto hay que visibilizarlo, y empecé como ayudando a organizaciones que se dedicaban a la temática, y así fue que viajé 3 veces a Cuba, 2009, 2010 y 2012. La primera vez fui a presentar un paper sobre políticas públicas de juventud, lo hice en el marco de una actividad oficial. Estuve una semana, siempre digo, con el Partido Comunista, conocer un poco cómo es. También ver cómo también hay muchos de los que participan en las instituciones que no creen que están ahí por conveniencia, por miedo, etcétera, pero la gran mayoría de las veces es porque, bueno, es como una manera también de sobrevivir. Y es lo que hay, como dicen algunos, ¿no? Y después de ahí, bueno, conocí a Laura Pollán, a Johnny Sánchez, al padre Conrado, Jorge Olivera, bueno, muchos activistas que bueno, me fueron marcando. Ya en mi segundo viaje conocí a Osvaldo Payá, bueno, y a toda su familia. La verdad que también lo admiré mucho inmediatamente, ver cómo él caminaba por las calles de La Habana y la gente se atrevía a saludarlo sabiendo que por ahí le podía costar o alguna amenaza o alguna advertencia o por parte de la seguridad del Estado. Él ejercía un liderazgo natural y bueno, nada, así fui conociendo. En mi tercer viaje, luego una visita a Dagoberto Valdés, bueno, de hecho me fueron a buscar al hotel, me llevaron para interrogarme bueno, y amenazarme, bueno, y bueno, no les hice mucho caso por unos días. Sí, me fui, qué sé yo, y veía que me seguían y digo, bueno, ellos igual van a molestar, así que yo hago la mía. Ahí conocí a Madrazo, conocí bueno, a otros activistas, bueno, a Gómez Manzano. Yo seguía haciendo mis entrevistas a pesar de la amenaza. Y después de eso, bueno, ahí ya mucho más, porque para mí ahí ya me habían tocado mis propios derechos. Cuando a mí me detienen, me impiden, al menos por 4 horas, hacer lo que yo tenía hecho. Yo siempre cuento y me río, pero me arruinaron un tour. Yo al final conocí Viñales bien porque me detuvieron, me interrogaron y me hicieron perder un tour que había organizado. Sí. Y dije, bueno, ya es algo como parece banal, pero digo, bueno, ya se metieron conmigo. Y ahí empecé a involucrarme más, y cuando yo hice mi máster en Alemania, mi tesis fue sobre la sociedad civil cubana, ver la cooperación con la cooperación internacional, y también para definir qué tipo de régimen era, si era post-totalitario, totalitario. Bueno, hago un poco del análisis de toda la sociedad civil y en qué contexto estaban luchando para iniciar el proceso de transición democrática. Así que bueno, y ahí, bueno, hoy en día es mi doctorado, pero sigo investigando. Y este libro, como digo, bueno, no es de ninguna de mis investigaciones académicas, pero de alguna manera todo lo he hecho ya de la sociedad civil o proyectos que me he involucrado apoyando a la sociedad civil o mi investigación académica, de alguna manera ayudó a que tenga un poco de visión, de conocimiento de tantos actores, acceso también a muchos de ellos que fui conociendo en seminarios o en actividades, ¿no? ¿Te ha costado que no te dejan volver a Cuba? No, definitivamente. Y no también creo. te ha costado mucha difamación en la televisión. Sí, bueno, en Mesa Redonda me ha dedicado Como a un tanta programa. gente, sí, así es. Minka, te voy a hacer una pregunta muy difícil, ¿no? Pero me gustaría saber tu opinión desde alguien que, bueno, ha hecho un proyecto como este, ¿no? De archivo de tantas iniciativas distintas de la sociedad civil cubana. ¿Cuál sería la lectura teniendo este conocimiento? Tú lo haces desde la caída del muro de Berlín, desde los 90.
Hay que decir también que esto va mucho antes, ¿no? La resistencia en Cuba empezó el 1 de enero del 59, bueno, de antes también a Batista, pero al castrismo, al régimen castrista, desde el 1 de enero del 59, y es siempre importante reconocer eso. Pero como alguien que lo ha estudiado en profundidad, desde la caída del muro de Berlín, que fue un momento, la caída del bloque soviético, en que se esperaba que no debía de tardar mucho más en caer el régimen cubano, ¿no? Porque de alguna manera, de facto, era una especie de satélite de la Unión Soviética con personalidad propia, con rasgos propios, pero circulaba y dependía en muchos sentidos de la Unión Soviética. En ese momento se esperaba la caída del régimen, no sucedió. Y ahora también hay un momento de debilidad del régimen muy particular, ¿no? Quizás después de haber tenido esta lectura de los diferentes momentos, la Primavera Negra, primero antes, bueno, el ascenso de todos los medios independientes, luego lo que pasó después en los 2000 y específicamente este último ciclo de protestas de 2018, diría yo, a partir de SIN 349. ¿Qué lectura tú harías de este momento? ¿En qué momento se encuentra la sociedad civil cubana? ¿Hemos aprendido o no las lecciones del pasado? ¿Y qué crees tú? ¿Cuáles serían tus recomendaciones o cuáles serían tus ideas acerca de lo que debería de suceder si realmente quisiéramos transitar hacia la democracia? Mira, yo te voy a responder un poco con las respuestas que me daban los propios activistas que entrevisté para el libro, o los testimonios de José Daniel Ferrer y Félix Navarro, que entrevisté un mes antes de que lamentablemente cayeron presos en julio de 2021. Y es que ellos decían que todas estas iniciativas, por más de espacios de diálogo, plataformas, incluso campañas que han impulsado en forma conjunta con las distintas organizaciones de la sociedad civil, todo ha sido como un proceso de aprendizaje, todo como ganar en apertura, en conocimiento, digamos, de los distintos actores, en ir sumando, siempre se ha ido sumando nuevos actores, entonces, y por más de que hay gente que se va al exilio y se ve forzado al exilio, hay fuerzas tanto adentro como fuera de la isla, y cada vez más está generado ese puente entre los activistas de adentro como de afuera, y gracias también a un contexto donde comunicacionalmente hay más fluidez, gracias al acceso a los datos en los teléfonos celulares desde diciembre del 2018, sí se podría decir que es más probable, digamos, que está más preparada la sociedad civil para enfrentar esa transición. O sea, hay muchos académicos, muchos politólogos y políticos que realmente han pensado la transición democrática. Hay muchos documentos con respecto a eso, a lo contrario de lo que a veces se quiere instaurar por parte del régimen, de que si cae el régimen mañana ya no se sabe qué se va a hacer. Sí, hay muchos planes, muchas iniciativas, hay debates de, bueno, reinstauramos la Constitución de 1940 o no, o llamamos realmente a una constituyente enseguida, o digamos, cómo... digamos, hay distintas alternativas, pero bueno, debido al momento hay gente que de alguna manera tiene plan A, plan B, plan C, y eso se consensuará en el momento, y bueno, la gente lo dirá, ¿no? Lo definirá el pueblo cubano en su debido momento, pero preparación hoy está más preparado quizás que antes. Se podría decir que sí, quizás el contexto comunicacional, te digo, que ayuda mucho más, o en los 90, cuando apenas caído el muro de Berlín, surgieron un montón de partidos nuevos, el Partido Liberal, el Partido Republicano, hay unos que se recuperaban, el Partido Demócrata Cristiano ya venía de muchos de los 60, pero claro, hay mucha gente que se organizó en los 90 pensando que era inminente la caída, ¿no? Y entonces pasaban los años y no, y eso se debió yo creo, ese bloqueo comunicacional que, claro, no son los únicos medios son los del régimen, salir con cuartillas o o tratar de movilizarse en las calles era altamente reprimido. La represión de los 90 fue muy cruda, lo sigue siendo, quizás de otra manera, porque el régimen siempre innova en la manera de reprimir y va cambiando también, incluso también para despistar las estrategias, y generan también desconfianza, bueno, tiene
como toda una cuestión muy macabra. Una maquinaria. Una maquinaria represiva, que bueno, tiene una buena escuela, el G2 cubano con la Stasi, con la KGB, digamos, y ellos mismos han desarrollado su propio sistema, pero bueno, con un buen sistema de cooperación, lamentablemente, con otros servicios de inteligencia de otras dictaduras. Bueno, a esa operación de borrado a la que siempre ha apostado el régimen, a esa amnesia que por diseño intentan hacer pasar como que empezamos de la nada y no es así, ya no será más, gracias a la comunicación, a los canales que ya existen, al internet y sobre todo a iniciativas como la tuya, este libro que ya es referencia para todos nosotros, activistas y miembros de la sociedad civil. Gracias, Mica, No, gracias. por el libro y por aceptar conversar con nosotros sobre este banco. Gracias a ti, y bueno, siempre digo, es un libro que toma vida, ahora estoy trabajando en una segunda edición para seguir actualizando, porque obviamente hay muchísimas iniciativas más de las que no he podido incluir, pero bueno, siempre es una invitación para que quien sepa algo que no esté incluido, que me contacte y poder seguir recuperando la memoria entre todos, ¿no? Así que bueno.